amor y hambre. Lud era una ghoul como todas las demás ghouls, como todos los demás ghouls, y comía carne humana muerta y recién enterrada como todos los de su especie. A través de eternos túneles por debajo de los cementerios de Nueva Inglaterra, se desplazaba ella y se desplazaban los suyos, sin memoria, sin saber su origen, sin preguntarse por él, vigilando a los humanos de las ciudades y pueblos, de lejos, sin curiosidad tampoco por sus vidas, tan solo por el momento de sus muertes, para acudir tras el entierro a comer. Pero Lud vio al joven Edward una mañana pasear por el cementerio del brazo de su amada, y desde entonces no comió más. Edward era lánguido y hermoso, y Susan era hermosa y brillante. Vestidos con elegancia, bajo sombrillas de encaje, atravesando los preciosos senderos del cementerio bajo el cielo gris de Nueva Inglaterra, eran la envidia y la admiración de sus vecinos. Los ojos negros de ella, vivos y alegres, los ojos grises de él, nostálgicos, apenados, vivos. Lud les seguía allá donde fueran, por verlos nada más, y no comía. Los ghouls no mueren de hambre, pero pasan hambre, eso seguro. Y sufren horriblemente, pues su instinto no les lleva más que a eso, a comer, y cuanto más coman mejor. Lud se acercaba a las tumbas y no podía dar bocado, enloquecida por su inquietud. Los suyos, de pocas palabras, sencillamente la ignoraban, aunque una antigua ghoul le dijo tras un banquete en el que Lud tampoco participó: «Te has enamorado». Luego siguió su camino y se olvidó de la ghoul que no comía. Pasaban las semanas y los meses, y Lud fue testigo oculto de la boda de Edward y Susan desde la linde del bosque. Supo Lud que amaba a Edward en ese momento, pero no odiaba a Susan. A ella la quería como se quiere a la mejor amiga de la infancia. Y pasaron años, y Lud no comía. Una gripe especialmente dura dio de comer ese invierno a los ghoul de modo copioso, y entre los platos estaba Susan, ida de este mundo en plena juventud, y dejando a Edward solo sin el amor de su vida, y a Lud sola, sin la única persona que consideraba amiga. Vio cómo los suyos devoraban aquella carne tierna, y cómo la pena devoraba la tierna alma de su amado. Día tras día acudía Edward a dejar flores a la tumba de Susan, justo al atardecer. Día tras día Lud le observaba, e incluso lloraba con él, alejada, sin darse a ver. Lud, un espíritu de los primeros tiempos, un ser deforme, sin belleza ni alma, se tornó nostálgica más allá de lo humano, y a pesar de su carne putrefacta, de su piel a jirones, de los bultos retorcidos de su cuerpo, de las llagas y el olor hediondo, se tornó bella a la manera de las damas y de los jóvenes del romanticismo aquel alemán, de los Werther y de las Eleonoras. Deslizándose por entre las lápidas se volvió descuidada, y en algunas noches se la podía entrever vagando, como un espíritu hermoso de alguna damita que se niega a abandonar este plano y cuida de los muertos en su última morada. Cuando de día oía Lud los relatos del fantasma hermoso del cementerio, no podía pensar que se referían a ella, hasta que se dio cuenta de que otra no podía ser. Se contemplaba en el espejo y sí, comprendía por qué la consideraban bella al verla en la noche unos instantes, mas se sentía desgraciada en esa belleza que procedía del dolor. Y día a día, semana a semana, década a década, ella acompañaba en sus visitas a la tumba de Susan a su amado Edward, que envejecía, se hacía mayor, veía llegar el automóvil, crecer los raíles del tren, aumentar la población, y amontonaba libros y libros leídos a lo largo de sus días. Nada te demuestra más lo que envejeces que los volúmenes que engordan tu biblioteca tras alimentar tu ocio. Llegó casi a nonagenario Edward, sin saber nunca del amor que le vigilaba desde los matorrales y las sombras de los cipreses en el cementerio. Y murió, y fue enterrado, y por los laberínticos túneles bajo el cementerio corrieron los ghouls a alimentarse de su carne anciana. Mas los gritos de amor y hambre les hicieron retroceder, aterrorizados. Lud, tumbada junto a su amado en el ataúd que le protegía, aullaba desesperada de dolor, de amor, de hambre, de rabia.
Los ghouls se alejaron a los rincones más apartados de los túneles. En el pueblo se persignaron y se agruparon las familias ante aquellos aullidos para rezar de rodillas frente al fuego, pidiendo perdón al Altísimo y cerrando puertas, ventanas y contraventanas, temiendo que el juicio final estuviera en la noche. El propio párroco, que vivía con su familia en la casa pastoral junto al cementerio, salió de allí en plena noche, con su mujer y sus 2 hijos, y se refugió en el hogar de unos vecinos. Como una tormenta que arranca árboles y saca a los ríos de sus cauces, como si la propia madre tierra colmada de furia recorriera enloquecida montañas y valles en busca del asesino de sus hijos. Como si todas las bestias del Averno huyeran de la ira de un dragón herido. Así pasó la noche en aquel lugar. Y Lud, loca y enloquecida, una ghoul hermosa y horrible, enamorada y hambrienta, devoraba a grandes bocados trozos de su amado Edward, odiándose ella y amándole a él, no dejando ni los huesos en apenas unos minutos, y quedando a 4 patas en el ataúd destrozado, con un mechón canoso de su amado en su garra cerrada, y aullando a la creación, odiando todo lo que alguna vez fue bello, y todo lo que alguna vez pudiera amar. Luego se durmió, y soñó eternamente con su amor y con su amiga, con Susan. Los ghouls abandonaron aquel lugar para siempre. Fin. Este cuento fue escrito para nuestra amiga Silvia, con todo cariño. Cuentos de lo bello y de lo oscuro, de vuestro herrero digital, Óscar Ocaña.